536, taller de buscadores de conocimiento del 2 de mayo del 2024. Estamos aquí en este taller y damos la bienvenida al excelentísimo señor Meranta Bacoli Keshi. Mr. Keshi, muchas gracias. Buenos días para ti como siempre, donde quiera y cuando sea que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshi. Le damos la bienvenida nuevamente a emocionantes ciclos de enseñanza, emocionantes ciclos de comprensión y con suerte a una escala mayor de conocimiento de la creación que se desentrañará en pedazos y partes y en algún momento juntos. Y en cómo aportamos este conocimiento que todos podemos entender. Y siempre digo, de alguna manera, Rick, elige las introducciones al azar de algún lugar y luego, es decir, establece la base para lo que se va a discutir, para que lo que se enseñe en los pensamientos en las sesiones de donde viene la introducción. Esta introducción es asombrosa si la escuchas, lo que dice y cómo se configuró. Muchos de ustedes se unieron a nosotros el viernes pasado. Esta introducción es asombrosa si la escuchas, lo que dice y cómo se configuró. Muchos de ustedes se unieron a nosotros el viernes pasado en lo que yo llamo una de las sesiones más increíbles de las sesiones mensuales. Como siempre, hemos recopilado mucha información en los últimos meses y, en cierto modo, estamos listos para probar las primeras fases de la transmutación. Lo que esto significa que hemos reunido suficiente conocimiento y ahora estamos incorporando suficientes tecnologías que nos permiten crear la condición de transmutación, lo que significa que vamos a intentar establecer la primera fase este mes y con suerte el próximo mes dar las primeras oportunidades a unos pocos para que pasen por este. La sesión de junio en cierto modo será colectiva pero individual. Intentamos permitir que un par de buscadores de conocimiento intenten transmutar y luego veremos lo que aprendimos de ello, que nos preparemos para lo que yo llamo la transmutación completa a medida que aprendamos más y ajustemos nuestros sistemas y tecnologías para mostrarlos en Washington. El proceso de transmutación es importante para todos nosotros para ser pasajeros del universo, como dije antes. Como transporte son los sistemas para el sistema planetario para que el hombre viaje en este planeta y en el sistema solar, si así lo decide. En ambos sistemas, en paralelo entre sí, se desarrollan, se abren y se prueban. En Irán mostraremos el sistema del vuelo del transporte físico. En Washington mostraremos la transmutación, que son las transferencias de energía. La transmutación por transferencia de energía del cuerpo del hombre, no solo lo físico, sino el alma, la información, la emoción, la memoria, como un paquete completo. Estamos probando y estamos a punto de pasar a una nueva dimensión de transmutación. De una vez que nuestra prueba se complete en las próximas semanas, literalmente podemos traer a aquellos buscadores de conocimiento que se ofrezcan como voluntarios para ser los primeros transmutadores en realizar la prueba. Como dijimos antes, logramos ver la transmutación a principios de este año y, y justo antes de finales del año pasado, así entendiendo que tenemos el conocimiento de la transmutación que ahora construye un sistema para entregarla a un ser humano. Es el siguiente paso de desarrollo en las próximas semanas. Lo que significa que tenemos que crear la condición del aire que respiras, que te conecta con los sistemas universales, la condición de la estructura de tu cuerpo y la emoción y los campos juntos de una sola vez. Esto necesita, y esto es en cierto modo un arte, lo que significa que entiendes cómo crear las condiciones atmosféricas de la Luna. Por ejemplo, el campo magnético gravitacional de la Luna, que el alma acepte la nueva condición para la manifestación de una nueva fisicalidad. En la prueba de finales de este mes y en la prueba de junio, intentamos mantener la transmutación confinada a la Tierra. En cierto modo, replicamos la condición del sistema planetario tal y como es. Entonces, es para aquellos que han estado con nosotros y probado que han estado en la posición, esta vez para manifestarse en la posición, el tiempo y el lugar. La complejidad de tal movimiento aporta una dimensión totalmente nueva a la ciencia y la tecnología.
Hasta ahora el mundo de la ciencia se dedicaba a mover un átomo, un electrón, y a llamarlo como pudieran moverlo uno de posición a otra. El mundo de la esencia nunca entendió la plenitud y la totalidad de lo que se necesitaba hacer para lograr lo que llamamos estructura para tales posibilidades. Esto nos permite, en cierto modo, crear, comprender y desarrollar nuevas tecnologías. Como he dicho antes, lo que hoy los científicos quieren mover y en ello están trabajando es cómo mover un electrón de un átomo de hidrógeno a otra posición. Creen que lo lograron, pero lo que no se ha entendido es que se pueden mover muchos electrones, combinaciones de moléculas, sin mover un solo electrón, creando un campo en el que todos mantienen su trabajo intacto. En cierto modo, creamos una dimensión, una nueva estructura de lo que llamamos el útero de la madre, lo que significa que creamos una nueva dimensión en el campo magnético del medio ambiente. Y en esta posición, al replicar esto en otra posición, no necesariamente de contención, podemos mover toda la estructura a otro lugar. En cierto modo, movemos la caja, no un electrón. En este proceso, logramos la transmutación en su totalidad intacta. Pero cuando llegas a un nuevo entorno y el campo es ligeramente diferente, los electrones y protones y moléculas del mismo cuerpo alcanzan una nueva posición entre sí. Entonces, con respecto a los otros, entonces lo entregamos de una manera que su estructura se considera adecuada a una nueva posición. El transporte es una condición física mediante la cual lo llevamos de A a B. Está limitado a cientos y miles de años de vida humana para llegar a una posición o a horas de viaje a través de este planeta para llegar a esa posición. Con el desarrollo de lo que llamamos la unidad de rayos cósmicos que ahora hemos probado y algunos de ustedes se han llevado con ustedes, como las nuevas UVESOS, unidades de la nave espacial de mejoras del cuerpo, con los auriculares y con su base, es la estructura vertebral de esta tecnología. Lo que significa que una vez que hayamos completado esto, sabremos que funciona. Ahora le sumamos este parámetro juntos y entonces podrán ver un nuevo sistema de transmutación. Es un nuevo sistema de mover cosas, pero aferrándose a la estructura y debido a que trabajas dentro de la estructura de los rayos cósmicos, cuando aterrizas, cuando llegas, acepta los cambios del cambio magnético del entorno, no la condición de la física del aire, la temperatura y el resto. Esta es la diferencia entre lo que llamamos transmutación y transporte. En el transporte, la velocidad del aire, cuánta resistencia tienes y qué tan rápido puedes ir, qué maquinaria tienes, dicta cuándo y cómo llegar. En la transmutación, nosotros jugamos con el campo magnético del entorno. Entonces, cuando llegas, la intensidad del campo del medio ambiente afecta directamente la estructura de lo que llamamos el cuerpo del hombre, la caja, el gato, el perro. Aquí en el transporte sientes calor y aquí en la transmutación sientes frío.
Aquí te sientes japonés y chino y cuando te mudas a Nueva York o a China o a Japón, aquí le cambian la ropa del hombre. Aquí cambias el alma del hombre. Manifestarse en la interacción con la condición del medio ambiente. Y esto es lo que es importante a que nuestros buscadores de conocimiento comprendan. A partir de ahora queda claramente expuesta la división entre ambos sistemas. En el transporte que mostraremos en Irán será esto. En Washington lo mostraremos. Y esto será en presencia de lo que llamamos autoridades iraníes en Washington. Ya sea que el presidente iraní, ya sea el jefe de la nación y muchas otras naciones, esto se demostrará. Al igual que en Irán, invitaremos a los jefes de las naciones a que comprendan que cruzar este planeta es un trabajo de minutos, no de horas. Y el cruce de las naciones es instantáneo también en esto. Ese es el cambio. Esta es la nueva comprensión que el hombre tiene para decidir, de decidir dónde aterrizamos. ¿Queremos seguir adelante con nuestros vehículos o seguimos con la transmutación a través de la emoción, a través de los campos y de lo que llamamos el centro energético del hombre, que es el alma del hombre? Entonces, entiendes que hay diferencia. Entiendes por qué cuando decimos que la transmutación y el transporte son dos puntos de materia diferentes. Mucha gente viajará por esta dimensión. Mucha gente intentará hacer esto del transporte, porque para ellos en este momento es demasiado pesado para entenderlo. Puede aceptar de ir de Teherán a Washington en 10 minutos. Es fácil en el avión, pero no se puede aceptar el nuevo look que tendré en Nueva York cuando llegue de Washington con la transmutación. Con las autoridades americanas entenderé que el señor que aterrizó es el jefe de la nación iraní como presidente, porque se manifestará mediante la transmutación en la dimensión de los campos de la esencia de la cultura de la tierra, en la emoción del alma de la tierra. Seguiría teniendo esa barba, llevaría el turbante y estaré allí con el color de la ropa y los pensamientos que dejó en Irán. El mayor problema para el presidente iraní al viajar de Teherán a Washington es qué pasará cuando llegue. ¿Sería reconocido como jefe de la nación? Y entonces entiendes que con la transmutación no hay realeza, no hay jefatura, porque apareces como alma, como energía a medida que te transfieres e igual a los demás que transmutan contigo. Ahora entiendes el dilema de las naciones con el tiempo en el tiempo venidero. Les prometo que la mayoría de los líderes mundiales elegirán el transporte, ya que la transmutación desentraña la verdad sobre ellos mismos. La mayoría de los hombres comunes y corrientes que entienden la tecnología transmutarán. No nos importa si somos informáticos en Washington, en Teherán o en China, porque la esencia del conocimiento que llevamos en nuestra alma, no importa cómo nos veamos, pero el hombre como presidente necesita ese alboroto, el turbante y todo lo demás. Y el presidente de Estados Unidos necesita que sus guardaespaldas demuestren quién es, qué es algo. Ahora entienden, vendrá la división, que el hombre común y corriente se hará cargo de los gobiernos, porque ellos gobiernan por sí mismos. Y ahora entienden los cambios que están por llegar. En cierto modo,
La conferencia de Teherán o la conferencia de Irán es un camino para abrir la siguiente fase, la puerta a la siguiente fase, que todas las naciones son una y elegimos deliberadamente a Estados Unidos, que demuestre que nadie es superior a los demás, como todos los reunidos están bajo una sola bandera, la bandera de la Fundación Keshe. Ciencia a cambio de tecnología. Intercambio de conocimientos por igual entre sí, de que ninguna nación es superior a la otra, como es lo que es una nación. Este será el mayor dilema que deberán transmutar los líderes mundiales. Estas serán las cosas más favorables para el hombre de la tierra. Aquellos líderes que sean veraces son los que dicen, elegirán esto, la transmutación. Los que tengan que esconderse elegirán el transporte. El proceso de comprensión de la tecnología es importante. El proceso de comprensión de los cambios en la ciencia y la tecnología es importante. Los cambios son inevitables. El conocimiento está con nosotros. Como le estaba diciendo a Rick antes de las primeras transmutaciones que ya se completaron, no buscamos transmutar, tenemos que entender el proceso. Nuestro grupo tiene que entender cómo lograr este proceso. El transporte en estado de la materia necesitará reactores. La comprensión de los campos gravitacionales en el estado de la materia. La transmutación necesita comprensión de los rayos cósmicos y sus fuerzas del campo gravitacional. El sistema de transmutación estará, como llamamos, en manos de nuestro pueblo en cuestión de días. ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo convierten el conocimiento en herramientas y sistemas que luego este conocimiento queda impreso en el alma del hombre? Luego cada hombre puede transmutarlo. En las próximas semanas nos concentraremos en esta parte de la tecnología. Esta parte de la tecnología se completó en Irán y la hemos probado muchas veces. La comprensión del proceso de transmutación, la comprensión de los métodos de transporte y cómo cruzar uno con otro interesará a los hombres de ciencia durante miles de años por venir. En la etapa inicial, muchas personas se duplicarán en ambas direcciones, en ambos sistemas. Y luego, gradualmente, se establecerá un consenso. Cómo viajamos, la forma en que viajamos, dónde usamos la transmutación y dónde usamos el transporte. En el tiempo venidero, a medida que fortalezcamos el conocimiento de nuestros buscadores de conocimiento, nos esforzaremos en algunas enseñanzas, en vivir para mostrar la manifestación de la transmutación. La colonización como raza humana en lo físico es una tarea difícil. La colonización a través del alma, del transporte del alma del hombre es la forma más fácil y práctica, donde el hombre aprovecha la energía del universo a través de los rayos cósmicos y los campos cósmicos y no depende de un plátano, de un banano, de una naranja y un cordero.
El proceso de transmutación para nosotros está complejo. Justo el tiempo que le toma a nuestro equipo entender cómo lograrlo, cómo diseñar un sistema para hacerlo, que es cuestión de días y semanas. El proceso de transporte se completó en 2008. Simplemente estamos jugando con él para mantenernos ocupados, hasta que los gobiernos se familiaricen y se preparen para el proceso venidero. Una combinación del uso del transporte. El proceso es una combinación del uso del transporte y la transmutación que le dará al hombre la confianza de viajar a través del universo, escondiéndose dentro de una dimensión física, mientras está aprendiendo sobre el medio ambiente. Esto es lo que pasa cuando viajas con un sistema de transporte. Literalmente te esconden dentro de otra estructura hasta que entiendes el entorno en el que se encuentra esa estructura. Luego transmutas a una nueva posición o haces lo contrario. En cierto modo, este es el contenedor de vida que el hombre puede cambiar, donde, donde está aquí el sistema planetario o el entorno en el que quieres vivir. Primero transporta una estructura física al planeta y luego transmutas a la dimensión de la seguridad de la estructura física. La comprendes y luego transmutas más. A veces no necesitas este interín, ya que aprendes completamente a transmutar directamente al planeta. Pero por el momento, incluso puedes usar para aterrizar a un nuevo entorno y luego podrás transmutar. Estos son los procesos de la enseñanza. El hombre tiene que aprender paso a paso. Y ahora hemos abierto esta área. Combustible, materia, energía, rayos cósmicos, campos cósmicos. Tienes que aprender a convertir el uno al otro y a veces usar uno dentro del otro. Ahora, como dije, en las últimas semanas comenzamos a trazar el camino, la hoja de ruta del hombre para convertirse en miembro de la comunidad universal a través de su alma, no a través de su fisicalidad, a través de su energía anticentral, donde la comunidad universal no puede estar en el camino, según el estado de materia, durante miles de millones de años, desde el otro lado del universo para venir aquí, donde usando campos magnéticos de transmutación es instantáneo. Hay mucho que aprender. Cómo saltar de un punto a otro, que ves en el rayo cósmico de este planeta, pero no ves el otro al que vas. Y desde aquí puedes ver esto. Entonces tienes que aprender el proceso de saltar. Es como cambiar de estación de tren a otra. En los rayos cósmicos trabajas con la vista de la visión de los campos, la intensidad del campo de la comprensión en un sentido no visual, sino en un sentido de campo magnético, la conexión de los campos a los que se conectan, que tú puedes tomar la fuerza para reconectarte. Ahora entiendes, en las últimas 3 o 4 semanas, lentamente, paso a paso, estoy abriendo sus ojos, su comprensión de cómo será el futuro. ¿Cuál es tu futuro? Y cómo el hombre está desarrollando el proceso para alcanzar esta posición. La tecnología en esta parte de transmutación hace obsoleta la tecnología en esta parte de la del transporte, en tecnología de armas, en tecnología de defensa.
Debido a que logramos esta parte y ya hemos hecho que esta parte, la del transporte como herramienta para matar y defender militarmente, queda obsoleta. Como le dije a un militar hace muy poco, dejemos que los estadounidenses desarrollen la última tecnología armamentista, que desarrollen la última tecnología nuclear. Una vez que prevalecen con los campos de plasma, nada funciona. Todo se puede diluir. Cuando estuve observando el caso hace unas semanas, cuando se lanzaron tantos misiles contra otra nación, por otra nación, y 7 naciones se reunieron para ver cómo detenerlos con los antimisiles, los anticohetes y los fuegos artificiales. Dije, ¿qué forma tan primitiva ha elegido el hombre para matar? ¿Y qué forma tan primitiva ha elegido el hombre para defenderse? Con la comprensión del proceso de la transmutación, la comprensión de la creación de los campos cómicos, solo necesitas crear unos campos, los campos, y todos esos cohetes caerán como si nada. En cierto modo, ni siquiera pueden encontrar, porque se diluyen en los campos. La combinación de las 7 naciones tuvo un éxito de un 99% de éxito en destruir lo que se llama la ofensiva. Y ese 1% ha destruido la base militar más fuerte del mundo. Con esta tecnología, cuando se activa un sistema así, entendiendo los rayos cósmicos, el éxito es del 100% y y de todos modos nunca llegan. Y si eres lo suficientemente inteligente, para empezar, nunca los dejarás volar y no habrá señales de ello. La comprensión de la tecnología del plasma y su poder de aplicación hace que las herramientas de guerra en este planeta queden obsoletas. Y no se puede utilizar el conocimiento de la tecnología del plasma en lo que llamamos transmutación como herramienta para controlar o para matar, porque es un campo de equilibrio. Ahora entiendes cuán completo será el proceso de creación cuando el hombre comprenda el proceso y la diferencia entre la transmutación y el transporte, donde la transmutación traerá paz, llega el alma del hombre, eleva a la posición de comprender la creación y el transporte, todavía le da al hombre los billetes de la fisicalidad y todo lo que conlleva. En las próximas semanas, con suerte a finales de junio, cuando empecemos a mostrar la primera prueba de transmutación, llegaréis a comprender hasta qué punto está la fuerza de vuestros propios campos internos, hasta qué punto pueden manejar sus propios campos, cuánto pueden dictar qué absorber del entorno, cuánto permiten que la estructura de los campos y lo que llamamos la inercia creen una nueva dimensión de ustedes. El mayor impacto para aquellos que pasan por la transmutación es, en cierto modo, aceptar la dimensión física
debido a lo que llamamos campo magnético gravitacional en un tiempo, lugar y posición, creado en un tiempo, lugar y posición. Las primeras veces, esto causará un gran shock al hombre, hasta que aprenda que esta es la nueva manera. Esto es lo que tengo que aceptar y cómo puedo vivir dentro de ello. Es un sentimiento asombroso cuando el cuerpo del hombre, la fisicalidad que adoptas en una nueva posición, es diferente de la emoción con la que el alma del hombre ha aprendido a trabajar en la dimensión de la fisicalidad del origen. Cuando observas y miras tus dedos, sabes que están apegados a ti, pero que hay extraterrestres en ti. Y tienes que acostumbrarte porque cuando tú, donde estabas, eras de piel negra, ahora aterrizaste en Washington y es blanca. Los ojos eran marrones y ahora son azules. Y es este yo, soy yo. Pero todavía llevas el conocimiento, la emoción, la comprensión como parte de tu transmutación, de tu origen. Se necesita tiempo para entender esto y te vuelve bueno en ello cuanto más sucede. Como has escuchado en otras enseñanzas del tiempo pasado, yo he pasado por esto muchas veces y cada vez la sensación es la misma al reconocer este dedo y tengo que acostumbrarme a esta ropa porque esto es lo que elegí, en lo que elegí para estar. Y muchos de ustedes en las próximas semanas y meses pasarán por este proceso. Es difícil de explicar. No es como ir a una feria elegante y simplemente cambiarse de ropa y aparecer como mujer, un payaso o lo que sea. Esta es real, eres tú. Y tienes que aceptarlo porque no tienes otra opción. Elegiste el camino, a menos que quieras regresar y convertirte en este hombre negro y todo lo demás en lo que vivías. Es una vida feliz. Nadie dijo la piel blanca es un punto de felicidad. En realidad hay más miseria en esto que el color original, porque hay que cambiar muchos cambios para cambiar de color. Ahora lo entiendes. El viaje ha comenzado. No hay manera de detenerlo y corresponde a los buscadores de conocimiento comprender y desarrollar el arte de la transmutación al transporte. Viajas de Teherán a Washington en milisegundos como transmutación. Ahí tienes que pararte en la calle, en lo que llamamos la acera, y pedir un taxi amarillo que te lleve a algún lado. Quieres mostrar tu presencia a tu amante, a tu hijo o a tu hija cuando llegues. No puedes quedarte en una habitación y gritar, hola, estoy aquí, pero no puedes verme. Tu hija no conoce el arte de la transmutación. Quiere ir a un restaurante y tomar un kebab. Entonces tiene que aceptar el aspecto físico. Y tu mayor problema es explicarle. Esta rubia de pelo y ojos azules es papá, pero en la versión americana. O a través de tu alma reflejas la imagen, la condición a tu hija que a ella te ve igual que en tu tiempo de sueño ves la madre en esencia, como tú la ves. Entonces, entonces, hay que transmutar y subirse a un taxi para ir a un chela kebab con la hija en el taxi, porque fuiste allí para sentir, para tocar, para mostrar el amor al cuerpo. Pero lamentablemente no puede ser un fantasma.
Tenéis que daros el punto de manifestación para aquellos que todavía sois físicos. Ahora entiendes cómo y de qué manera los gobiernos tienen que adaptarse. Y esto es parte de los mayores problemas para muchos gobiernos en los próximos años. Y es por eso que creamos una nación, un planeta y una raza. Una estructura para operar a través del alma del hombre. La llaman el Consejo Universal y una estructura para operar a través de la fisicalidad del hombre, lo que llamamos el Consejo de la Tierra. Ahora comprendes hasta qué punto hemos preparado la estructura para la eventualidad de lo que ahora está entre manos. Uno se conecta, se ajusta y el gobierno a través de esto, que a través de esto y en algún lugar los dos tienen que venir a comunicarse. Ahora comprenderás mejor cuán avanzado se ha planeado todo. Hace 5 años, cuando creamos el Consejo Universal, el funcionamiento y el mandato del Consejo Universal y el Consejo de la Tierra y su mandato eran para hoy, cuando introducimos la transmutación y el transporte, donde a través de este hombre se conecta con la comunidad universal a través de los campos energéticos del cosmos, los rayos cósmicos y los campos cósmicos, donde esto rige para el hombre la dimensión de su fisicalidad en este planeta. Ahora tú entiendes. Estos dos entrarán en funcionamiento en las próximas semanas y meses. Entonces comprenderá la posición de los almas satélites. Ahora estamos en ese punto. Ahora hemos logrado la primera transmutación en la esencia completa de la transferencia del cuerpo físico, una vez que nuestro equipo entienda, una vez que nuestro equipo traduzca la información en el sistema físico, que puedes hacerlo hasta que lo aprendas. Entonces, es nuestro. Es el trabajo de establecer las reglas hasta que entras y la conformidad se convierte en la conformidad se convierte en parte de ello. Tienes que entender el proceso y sobre todo hay que comprender la responsabilidad de tener este conocimiento en las manos. Tenéis que comprender la gravedad de lo que está de que este conocimiento aportará al hombre y sois responsables de ello. Y este es el proceso que hemos explicado muchas veces. Ahora que los sistemas están aquí, nuestros científicos han comprendido plenamente el conocimiento y estamos a punto de entregarlos en las próximas semanas y meses. Espero. Mi mayor deseo es que nadie se atreva a abusar del conocimiento de la transportación o en el transporte en contra de la voluntad de aquellos que viven en la dimensión del transporte, en la dimensión de lo físico, en la dimensión de la fisicalidad. Ahora entiendes hacia dónde ha ido la enseñanza. Y como dije, paso a paso, abre el conocimiento para entender hacia dónde vas, qué está por suceder y cuáles son sus responsabilidades. Y en las próximas semanas, con más profundidad, habrá más cosas que para cuando lleguemos a Irán, para cuando lleguemos a Washington y luego a Moscú y luego a Brasil, podremos completar la unificación de la nación del hombre.
En China aprendimos mucho. En Irán cumpliremos mucho. Y en Washington traeremos al hombre para que sea un lote, para que sea un... Los gobiernos entienden que no hay fronteras. Y lo que será interesante será que cuando invitemos a los jefes militares de Irán a unirse a nosotros en Washington, en la conferencia de la Fundación Keshe, por mucho que invitemos a los rusos y a los americanos y los chinos y los demás, para que entiendan que no hay un lugar para los militares en este planeta salvo para servir a la humanidad. Lo entenderás cada vez más a medida que lleguemos al punto en cómo lo hemos completado. Nuestro equipo comprenderá la finalización de la transmutación y la transferencia del alma del hombre, la transferencia del alma de la piedra, la transferencia del hombre de la transmutación al transporte y luego le damos una dimensión de vida. Entonces comprenderás por qué introducimos los materiales cósmicos allí, de qué es hora. Y entonces entiendes para qué sirven y cómo puedes aplicarlos para bloquear campos, recibir, transmutar y transferir. Vamos a tomar un descanso y luego regresaremos. Y espero que hoy haya dejado tu camino mucho más claro para que entiendas hacia dónde van cada vez más las enseñanzas de los últimos meses y años y qué dimensión va a tener que aplicar. Rick, si nos llevas a nuestro descanso habitual y luego volvemos. Sí, claro que sí, Mr. Case. Muchas gracias por su enseñanza aquí. Buscaremos, vamos a mirar y buscamos unos videos aquí en el 536, taller de buscadores de conocimiento. Hoy que es el 2 de mayo del 2024. Y vendremos a la próxima parte y a las preguntas y respuestas de Mr. Cage. Descanso 536, taller de buscadores de conocimiento. Mr. Keshe está en la segunda parte. Mr. Keshe está aquí con ustedes. ¿Está listo, Mr. Keshe? No sé si hay algo para decir antes de empezar con las preguntas. Mr. Keshe, no hay mucho que decir esta semana. A medida que todos avanzamos y se hacen cosas y pasamos a la siguiente etapa de desarrollo y trabajo y todo lo demás que conlleva nuestro trabajo. Si hay alguna duda, si recuerdo, os lo haré saber. Es que no lo olvides, la sesión de mayo se mantendrá tal y como se ha anunciado. Y tratamos de lo que llamamos mantener todo en orden, lo que vemos, lo que llamamos cómo avanzan las cosas y cómo nosotros, lo que yo llamo, nos organizamos en una nueva estructura de trabajo. Y tratamos de encontrarnos el día 16 de mayo para la primera sesión de transmutación. Y tal vez en la sesión de junio la mayoría de ustedes, los participantes, sean más observadores que participantes. Y este será un punto muy interesante para nosotros. Lo que ustedes llaman, intentaremos lograr y veremos cómo las cosas toman forma. En general, estamos ahí parados. Eh, Rick, entonces, eso fue el viernes 17, ¿correcto? De mayo, la tercera semana de mayo para la transmutación, Mr. Keshe. Sí. Y nosotros, como dije, la mayoría de ustedes en junio, en la sesión de junio, esperaremos que si hacemos todo bien, seamos observadores en lugar de lo que llamamos participantes en la sesión. Pero veremos cómo nuestro equipo desarrolla las cosas y cómo toman forma. Y luego llegamos a estructurar las cosas como deberían ser. Hay una cosa que muchos buscadores de conocimiento desde que anunciamos el cierre y el fin de lo que llamamos nuestra gama de productos han venido a abrir su sección para sus tiendas o su trabajo minorista o lo que sea para sus empresas
para vender los productos de la Fundación Keshe. Como dije, le responderemos. Hay asignación para esto. Estas asignaciones se transferirán luego a una nueva gama de productos si desea continuar, lo que le brindará una estructura totalmente nueva. Y tuvimos varias personas que nos preguntaron si les gustaría abrir una tienda, como se llama en su país o como sea. Lo aceptamos con los brazos abiertos. No tenemos ningún problema con eso. Pero tienes que aprender que en los próximos meses no será solo una diadema o una mascarilla o una almohada. Será la cocina, la lavadora o como lo llame un secador de pelo y el auto y lo demás que va con él. A medida que ampliemos lo que llamamos nuestro trabajo, se aplicarán las nuevas tecnologías y y luego todo irá con ellas. Y luego será su, como ustedes lo llaman, asada de jardín para llegar a sus zapatos y su ropa y todo lo demás. Entonces, si este paso inicial está ahí para usted, lo llevaremos al siguiente paso para ayudar. ¿Alguna otra pregunta? ¿O hay alguna pregunta? Pregunta. Buenos días, señor Keshe. Mi pregunta es, si viajamos en una nave y luego decidimos transmutar de la nave y regresar a la nave, ¿es eso posible o nuestra alma querría regresar a nuestro hogar? Mr. Keshe, no, no. No va a la posición del deseo, a la posición del hogar que tú quieras. Hay maneras, hay métodos para hacer esto. Una vez expliqué esto, la forma posible de hacerlo es lo que llamamos la promesa judía. En los viejos tiempos, cuando eras comerciante de diamantes, dejabas atrás el alijo. Esta era mi palabra, esta era mi garantía. Y siempre regresabas para cumplir tu garantía. Tú haces lo mismo. Tú dejas un marcador que diga, aquí es donde quiero volver, pero no debería haber ningún problema una vez que aprendas el arte. Rick, está bien, gracias. Mr. Casey, la belleza de lo que hemos hecho, que los gobiernos llegarán a entender cuando entregamos las llaves en el 2011-2012 a los gobiernos y todos ustedes levantaron las manos y los brazos y gritaron, ¡Oh, nos traicionó! Miles de buscadores de conocimiento abandonaron la Fundación Keshe porque dijeron, él no nos dio, lo dio a nosotros, se lo dio al gobierno. Y luego se lo dimos en 2016. Esta vez sin saberlo, han pasado por alto y han seguido a los gobiernos. La forma en que lo hemos hecho es difundir la huesos en los paquetes de auriculares y en las unidades de comunicación. En cierto modo, los gobiernos no pueden gobernar, los gobiernos no pueden detener el proceso de transmutación, ya que el sistema para ellos se extiende a decenas de ustedes y aumentan en 10, 15 unidades por mes. Cuando abra la puerta del conocimiento de cómo usar sus paquetes cósmicos, entonces comprenderán lo que realmente es el paquete de comunicación. Hace años solía operar en el Congo y cuando quisimos hablar con nuestros muchachos en la región montañosa donde solían extraer y recolectarse los diamantes, tuvimos que ir a una cabina telefónica en algún lugar de la ciudad, programar una cita con 1 o 2 días de anticipación para que alguien que estaba en la siguiente línea le dijera a alguien en el pueblo o lugar donde estaba nuestro equipo que estuviera hablando por teléfono dentro de 2 días. Llamaremos y conversaremos qué vamos a hacer, qué se suponía que se enviaría y el resto porque solo había un teléfono entre los que llamamos Kinshasa y nuestras oficinas en las montañas. Aquellos de ustedes que compraron y están recibiendo los paquetes de comunicación cósmica no entendieron el punto. No están allí para decir, hola cariño, ¿cómo estás? Se llaman paquetes de comunicación cósmica. Y aquellos de ustedes que tienen acceso a la UVESUS, porque podemos transferir la comunicación de UVESUS a un sistema de paquete de comunicación, ¿son esos hombres con un teléfono, el único teléfono en la ciudad que puede hablar en la montaña? Y como comprenderán al difundirlos, y con suerte, para cuando lleguemos a Washington, deberían haber unos cientos de ellos en manos de ustedes. Luego les enseñamos cómo hacer la transmutación, lo que obligará a los gobiernos a aceptar una nueva tecnología. Esta es la manera. Lo preví hace unos 10 años y esta es la única manera que teníamos de difundir la tecnología en manos de la gente, que los gobiernos sepan que la tecnología ya existe. Te conviertes en ese hombre con una caja, con un teléfono, sentado en las calles secundarias de Kinshasa. Pero esta vez usted lleva el conocimiento y el poder en los sistemas que lleva y comprenderá que la tecnología ahora está en su mano.
Y muy pronto, esta tecnología de comunicación de rayos cósmicos será compartida con una de las empresas de comunicación más poderosas del mundo. En cierto modo, hacemos que los teléfonos móviles formen parte del sistema de comunicación cósmico. Entonces comprenderás cómo al darles el poder, al compartir el conocimiento y ustedes son los depositarios del conocimiento, cambiaremos el sistema de comunicación y al mismo tiempo lo que llamamos transmutación, transporte y las nuevas reglas y regulaciones. Entonces, aquellos de ustedes que recibieron los auriculares, protéjanlos. Ustedes son los guardianes de la humanidad para la nueva tecnología. Y cuando te invocamos, lo haces. Demostramos cómo usarlo y luego lo llevamos parte de la estructura para garantizar que los gobiernos no puedan bloquear esta tecnología. Bloquea la enseñanza de la tecnología, pero la tecnología la desarrollamos con ustedes para que no se bloquee. En cierto modo, al bloquear a la Fundación Caixa del dominio público de lo que llamamos medios de comunicación, nos convertimos en lo que llamamos una estructura de desarrollo subterránea, que realmente esta vez ha superado a los chicos de la superficie. Pero eso es conocimiento y tecnología. Entonces, protege esas unidades que recibes con tu vida. Y luego te diré cuál es el siguiente paso. Probamos con usted, trabajamos con usted, utilizamos las unidades principales de la UESUS. Es solo para que recopilemos más información, qué funciona, qué no funciona y qué se debe hacer. Y luego veremos el siguiente paso y la siguiente etapa. Como dije, nuestro precio de $1 por los autos Tesla para toda la compañía todavía está sobre la mesa. ¿Alguna otra pregunta? Rick, es posible que haya respondido al menos parcialmente esta pregunta, pero teníamos una pregunta en francés que nos llegó por correo electrónico y se trataba de lo que usted acaba de decir y la pregunta era, ¿esta tecnología estará disponible para toda la población o estará reservada para un grupo específico de personas? Y en caso afirmativo, las unidades de comunicación se entregarán a la población alrededor de junio, como anunció la Fundación, Mr. Casey. Ya lo hemos hecho. Empezamos a enviarlos desde noviembre pasado. El primer lote de huesos y los bundles, o sea, los bundles de comunicación, se compartieron entre los fideicomisarios de los buscadores de conocimiento de la Fundación Keshe en las conferencias en Londres. Y desde entonces, otras personas en las que confiamos han recibido los auriculares y las unidades de base. Y estuve hablando con el jefe de nuestra organización de este lado en los últimos días. Esperamos entregar 15 por mes. Como pueden ver, para mayo, junio, julio, el próximo año habrá alrededor de 200 o 300 de estos con sus fideicomisarios, con sus buscadores de conocimiento. Rick, está bien. Muy bien. Mr. Casey. Entonces, nosotros no es algo que vaya a suceder. Es un proceso de lo que podemos producir. Consumen mucho tiempo, son laboriosos en su trabajo en lograrlo. Y muchos de ustedes ya han recibido estas unidades. No es algo que se vaya a hacer. Es solo que, como lo llamas, a medida que se produce, se entrega y se divide en dos mitades. Por lo que los auriculares salen primero y confirman que recibiste la parte de la cabeza y te enviamos el otro lado, la otra parte. ¿Alguna otra pregunta? Un buscador de conocimiento habla en italiano y aquí tienes problemas con la traducción de su pregunta al idioma inglés. Pregunta. La pregunta es, en talleres anteriores hablaste sobre la relación entre los órganos y el sistema solar. Y luego hace una comparación con Júpiter, trae los campos hepáticos o se conecta con los campos hepáticos. Pero, ¿las relaciones son ambos entre los planetas y el alma de la fisicalidad o con el alma del hombre? ¿Y están relacionados con el punto de nacimiento, el instante y la hora de nacimiento? No, 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 espera, espera, espera. Esto se expresó como similitud, no como conexión. Es una gran diferencia. Su traductor o quien tradujo la enseñanza tiene que dejarlo claro. Es como Júpiter, como un riñón. Júpiter no está conectado al riñón, si entendí tu pregunta correctamente. Rick dijo hígado, pero Mr. Casey, hígado, lo que sea. Fue solo un ejemplo de cómo cada sistema solar, como ustedes lo llaman, cada entidad, cada planeta del sistema solar tiene una función. No, Júpiter hace lo que hace el hígado. ¿Tú entiendes? Fue para explicar el trabajo, no de cómo lo llaman Júpiter, está conectado al hígado o el alma en la fisicalidad. Es la similitud del trabajo, pero no conectado entre sí.
Rick, no es una condición, no es una conexión directa, sino una conexión similar, o sea, una similitud. Mr. Casey, sí. El buscador de conocimiento habla en italiano y aquí tienes problemas de nuevo. Mr. Casey, muchas gracias. Este es uno de los mayores problemas y cada vez se ha vuelto más evidente para nosotros en las últimas semanas y meses, que muchos de nuestros traductores no traducen exactamente lo que debería traducirse, traducen lo que creen que es el significado de la palabra. Y esto nos ha causado un gran problema en un par de idiomas, porque nuestros buscadores de conocimiento no están calificados para traducir y aceptan la responsabilidad de traducir y tergiversan totalmente el idioma de traducción, ya sabes, porque ellos mismos no lo entienden. Y esto lo tienen que resolver las comunidades, quienes sí creen que entienden el inglés lo suficientemente bien y que la traducción hecha según su entendimiento no es correcta, tienen que decirle a su grupo que necesitan que la traducción sea más precisa o alguien que entienda más en detalle. Después de años nos damos cuenta que uno de nuestros traductores han dicho, no tengo ni idea de la tecnología. ¿Qué traduce si no tienen ni idea de la tecnología? Y esto es importante, por favor, nuestros traductores y los que entendáis el idioma al que se traduce. Vuestro traductor, por favor, aclarad con ellos. No, porque es vuestro derecho. No traducís exactamente, precisamente, o este no es el significado de la palabra. Está bien que aprendan tanto como tú aprendes, pero la transferencia de conocimiento y de información es correcta. Esta tergiversación del lenguaje por parte de alguien que no entiende y se manifiesta cercano a la fundación nos generó enormes daños. Nosotros simplemente entran para aprender más y más. Es responsabilidad tuya si eres coreano, chino, vietnamita, italiano, alemán, lo que sea. Y entiendes, tienes un buen dominio del idioma. No ver la traducción que sea cercana, habla con tus traductores y o compartir la traducción con las personas que entiendan más o con mayor fluidez, que el conocimiento se transfiera de la manera correcta. Lo más extraño para mí fue escuchar que el traductor, el que nos representa, le dice a la gente, no sé nada de esta tecnología, ni siquiera la entiendo. Si no lo entiendes, ¿por qué lo traduces? ¿Por qué tomas ese puesto de ser traductor? Es mentirte a ti mismo y mentirle a la gente. Pero pensar que estoy traduciendo lo mejor que puedo no sirve, porque das la información errónea sin querer, pero creas un problema. ¿Alguna otra pregunta? El buscador de conocimiento no en italiano, que tiene problemas de nuevo con la traducción al inglés. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, sí, buenos días, Mr. Casey. Rick, acabo de tener algo interesante o que ha sucedido algo interesante esta semana. Hubo una entrevista para el señor Siabrer, que estaba hablando de la mentira de la NASA, de que los estadounidenses no han estado en la Luna. Es la primera vez que escuchamos que todas esas cosas se hicieron en Estados Unidos, las películas, y que había sido imposible con Mr. Keshe. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo explicar algo? El buscador de conocimiento, por favor. Mr. Keshe. Ahora los indios y los chinos y algunas otras naciones, los rusos, están aterrizando y aterrizarán en los próximos años en la Luna. Además de el Instituto de Tecnología Espacial de la Fundación Keshe y otras organizaciones privadas que están trabajando. No somos los únicos. Pronto haremos una visita a este lugar donde supuestamente desembarcaron los estadounidenses y esta cuestión quedará resuelta para siempre. No sirve de nada involucrarse en la controversia de si lo hicieron o no lo hicieron. Lo que llamamos los chinos han dicho que para el 2030 colonizarán, comenzarán una colonia en la Luna. Y una de las cosas que más probablemente verás será ir al lugar donde, rindiendo homenaje a donde el hombre dice que aterrizó por primera vez. Entonces escucho muchas de estas cosas de las que estás hablando y hay muchas afirmaciones, contrademandas, falsedades y lo que sea. Esto está en la tarjeta. Es solo que aterrizaríamos en los próximos 12 meses sistemas a través del sistema gravitacional e iríamos a la dimensión, al lugar donde dicen que aterrizaron.
A menos que vengan y digan, oh, los extraterrestres secuestraron a nuestra unidad, ya no está allí, la bandera desapareció. Por lo tanto, es solo cuestión de unos pocos años de que esto se resuelva. Y es como todo lo demás. Podrían, afirmaron, y esa afirmación pone a otras naciones a la altura y ha hecho avanzar nuestro conocimiento. Eso hizo que los rusos, los chinos y los indios estuvieran ansiosos por entrar. Y pues no ha sido malo, pero si ha sido mentira, le quedan unos años más más de vivirlo. Y luego surge la pregunta, ¿confiamos alguna vez en los estadounidenses? Otra vez, si es mentira. Así que ten paciencia. Le escribo durante 50 años, otros 5 años no hace mucha diferencia. Pregunta, señor Keshe, pensé que era muy interesante este mismo momento en que esto que saliera del señor Strieber en conversaciones con Mike Adams y Joe Rogan y que esto era una falsificación, que esto era una mentira. Creo que sí es muy interesante saber que este hombre, que aparentemente no había sido posible enviar humanos a la Luna a través del cinturón del Van Allen porque sería demasiado peligroso y moriríamos. Rick, esto se ha abordado varias veces y muchas veces en los últimos 50 años, Tomás. Esto no es algo de lo que deberíamos hablar aquí. Podemos mirar. Los chinos ya han fotografiado las huellas de las huellas originales. Habla con los chinos, ellos ya lo saben por su módulo de aterrizaje. Pregunta, déjame terminar mi pensamiento que es muy... bueno, deberías escuchar al señor Keshe. Él no quiere que termines tu pensamiento. Mr. Keshe, ok, explícanos, Mr. Keshe. La pregunta aquí, eh, pregunta, señor Keshe, la pregunta que es si podemos enviar material. Hay un corte de audio. Rick, adelante, señor Keshe. Déjale hablar, no desconectes. Enrique, está bien, está bien. Mr. Keshe, déjale hablar. Rick, lo siento, adelante. Eh, ¿Digo algo o no? Sí, sí, adelante. Pregunta, señor Keshe. La pregunta fue que en estas dos entrevistas que el hombre dijo no hay absolutamente ningún problema, que podemos enviar diferentes materiales a la Luna porque los materiales no se ven afectados por el cinturón de Van Halen. Sin embargo, el hombre Van Halen. Sin embargo, el hombre como unidad de vida se ve afectado y por eso no pudimos ir allí. Entonces, me pareció muy interesante que esto llegue al mismo tiempo que usted nos dice o nos hace entender que existe la posibilidad de transmutar el alma del hombre y transmutar el alma del hombre. Por supuesto, entonces no nos afectan las cosas del cinturón de Ben Halen. Y me pareció interesante que llegue al mismo tiempo, como algo que llega a la misma conclusión al mismo tiempo. Esto fue lo que me pareció interesante. Por lo tanto, creo que será interesante ver cómo los chinos, los indios o los rusos quienes sean resolverán este problema para poder transmutar. Mr. Keshi, la cosa es que la tecnología, el avance tecnológico es muy rápido, especialmente en los últimos 6 meses. Toda la tecnología espacial rusa, china y estadounidense, especialmente en los últimos 12 meses, se ha movido y se ha concentrado más en el desarrollo del plasma. Y es parte de lo que vemos, es un trabajo de huellas dactilares de la Fundación Keshe. Muchos científicos de estas organizaciones escuchan las enseñanzas. Tenemos una base amplia en todos ellos, en todos los aspectos, y es inevitable. Por eso abrimos las patentes que a través de su comprensión, de su educación, de la evaluación del conocimiento, alcancen nuevos niveles de comprensión en la ciencia. Vemos en la NASA esforzándose con la tecnología de plasma. Los chinos están profundamente involucrados en ella. Lo mismo los rusos. Los indios siguen adelante. Pero lo que es muy interesante, comentario de un tipo de muy alto nivel dice, dejamos que Musk juegue su juego de cohetes solo para estar ocupado y mantener a los demás ocupados, mientras que nosotros ya hemos seguido adelante. Mientras hablaba con él sobre, como usted lo llama, la nueva tecnología espacial, él está tratando de pasar a lo que llamamos la gravedad a cero nuevamente. Ahora él mismo va a perder lo que ustedes llaman espacio, su empresa, y le ofrecemos $1 por su empresa de automóviles y luego verá, en ese momento es un tipo fantasma. Y mantener la concentración ahí y pasar ahora a la tecnología del plasma es un trabajo de todas las agencias espaciales, sin duda. Y lo están usando, lo vemos, ellos se comunican con nosotros de diferentes maneras, tratando de acceder al conocimiento. Entonces, tarde o temprano lo lograremos.
Aterrizaremos, mostraremos muchas cosas, pero si entienden la tecnología del como hombre, todo es posible. No hay imposibles. Y siempre digo que es muy interesante cuando dices que han estado en la luna y la materia ha cambiado. He sido uno de los que se ha sentido afectado por este alunizaje a una edad temprana. El gobierno estadounidense regaló un pequeño trozo de piedra a Irán para exhibirlo en lo que llamamos el Museo de la Plaza Principal de Teherán. E hice cola durante horas para ver esto. Muchos de nosotros somos capturados por el aterrizaje del hombre y he hecho durante muchas horas cola para ver una pequeña piedra de la luna. Y como dije antes, cuando regresé a Irán en el 2008 fui al centro, porque ya el centro está en el centro de investigación donde yo residía y me retuvieron. Tenía que pasarlo todos los días. Un día decidí entrar y le hice una pregunta. ¿Se ha conservado la piedra de la luna? La luna? Dijeron. Oh, todo eso fueron mentiras. Nunca existió. No está aquí. Nunca ha estado aquí. E hice cola durante horas para ver esa piedra de la luna. Todos tuvimos unos segundos para echar un vistazo porque la cola era muy larga. Creímos en ello. Somos los hijos de esa generación y a ver si nos engañaron o ha quedado ahí. Ya veremos. Pero son demasiados los que lo están aterrizando, demasiados los que están aterrizando. Uno de mis programas son los chinos entre 6 y 12 aterrizajes en un día para demostrar que se rompe lo que llamamos todo el tabú sobre el transporte. Si trabajamos plenamente con la Agencia Espacial China, planeamos aterrizar entre 6 y 12 naves al mismo tiempo en un día. Y esto romperá el tabú de lo que se necesita semanas y meses de camino para llegar a la Luna. Pregunta, señor Keshe, lo que creo es que la parte más interesante de esto es que todo es que su enseñanza sobre los campos gravitacionales y eléctricos, etcétera, todos los campos es muy clara. Y espero que gracias a tus enseñanzas, el hombre de la NASA y los chinos y los demás lleguen más lejos con tu pensamiento. Mr. Keshe, nosotros somos. Pregunta, ¿qué es importante que podamos transmitir? Mr. Keshe, déjame explicarte. El conocimiento no nos pertenece, es un regalo. Pregunta, absolutamente. Sabes que me expresé mal. Simplemente creo que su pensamiento, señor Keshe, va mucho más allá de todos estos supuestos peces gordos de la NASA y demás. Creo que es absolutamente fantástico que estas personas ahora sigan tu forma de pensar, Mr. Keshe. No, el conocimiento era inevitable ir por este camino. Es solo una cuestión de quién habría realizado el principio. Pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajaron en su contra, señor Keshe? Mr. Keshe, no importa todo. Pregunta, no, no, entiendo absolutamente lo que dices. Mr. Keshe, déjame explicarte. Pregunta, simplemente pensé que era muy interesante que finalmente las ideas y las enseñanzas del señor Keshe fueran asumidas por todos estos peces gordos de la universidad y surgieran de todas esas ideas de Einstein y no sé qué, porque todo es muy, muy diferente, pero es la dirección del señor Meran Keshe. Esta es la base para el desarrollo futuro. Mr. Keshe, esperamos. Esperamos que se utilice de forma pacífica. Depende simplemente de cuánto podamos educar la próxima generación y en qué medida y con qué rapidez educamos a la próxima generación. Pregunta. Y creo que lo eres experimentador. Tú eres quien hace esto posible. Estoy tan asombrado que esto depende de que esto de repente suceda al mismo tiempo. Mr. Keshe, tiene que ser así. Pregunta, por supuesto, señor Keshe. Absolutamente. Pero pasó mucho tiempo hasta que esta gente despertó a tus enseñanzas. Mr. Keshe, no. Déjame explicarte algo. Pregunta sí, por favor. Mr. Keshe, tenemos una serie de ventajas en este momento. Tenemos un mejor sistema de comunicación, tenemos gente mucho más educada y uno de los principales puntos que resulta intrigante es lo que les dimos a los gobiernos. Lo importante es, y por esto hablo de los buscadores de conocimiento, que comprendan. Vemos la evolución en ciencia y tecnología en plasma, nanotecnología, energía y todo lo demás. Y si regresa a todo esto trae una esencia desde el 2005 o 2006, cuando empezamos a enseñar a abrirnos. Y la mayor parte de la dirección y dimensión de los cambios de los principales gobiernos es desde 2012, desde que entregamos las llaves o las llaves al gobierno.
Hablamos con los científicos que nos dicen que es en 2012 cuando recibieron parte de un conocimiento y les pidieron que lo evaluaran o lo replicaran. Entonces, incluso con Musk, incluso con las nuevas tecnologías espaciales, cuando hablamos con científicos de la Organización Espacial, hablamos en el borde de la ciencia, de Ericsson y los demás. Te dice que estamos usando tu tecnología y ese era el propósito. Y si alguno de ellos evolucionan y llegan al punto de comprender o madurar o desarrollar nuevas tecnologías para ello es totalmente, ese era el propósito de dar la tecnología gratuitamente en una memoria USB. El gobierno no recibió un USB con todas las patentes, todo el know-how, todo el conocimiento y todo. Simplemente lo archivó. Muy pocos, por no poder entenderlo, no tuvieron que educarlo y los que lo han hecho están trabajando en ello. Ven que funciona, ven la diferencia. Pero hay ciertos principios que se mantienen internamente y no se publican. Y es aquí donde viene la diferencia, donde marcamos la diferencia. Lo hicimos al lanzar la clave hace 12 años. Y en todas estas enseñanzas públicas obtuvieron la clave. Si asisten a todas estas enseñanzas, escuchan las enseñanzas fuera de línea y comparan lo que se dice que encaja en la estructura de la clave que recibieron y cómo pueden aplicarla. En las últimas semanas, los militares nos pidieron que nos uniéramos para completar cierta parte que no podían entender. Y este es un lado militar, no un lado civil. Y ese fue todo el propósito de dar la llave, educar durante 10 años. Y ahora hay que ver el resultado. Y tenemos una mejor comunicación gracias a cientos y miles de ustedes que escuchan esta enseñanza de esta semana. 3, tal vez 5% son científicos de élite de todo el mundo de diferentes organizaciones sentados que pueden agarrar, que pueden tomar. Conozco dos naciones que tienen un equipo que está sentado ahora escuchando la enseñanza, descifrando palabra por palabra y cómo se puede aplicar. Son como lo que llamamos un equipo formado por gobiernos que se sientan religiosamente en cada enseñanza y descifran palabra por palabra lo que se dice, cómo se puede convertir en una tecnología o conocimiento para brindar a las Fuerzas Armadas o de defensa o de ventaja tecnológica. Y estoy seguro que son más de dos. Conocemos a dos de ellos. No es que simplemente escuches y te vayas. Tesla tiene un equipo sentado en cada enseñanza. Y si quieres te puedo dar ejemplos, uno a uno replicados en nuestros productos. Entonces, intentaron darle una vuelta de tuerca. No pueden patentarlo y lo comercializan. Y ese era el propósito, difundir el conocimiento entre la gente. Quién lo hace, cómo lo hace, es irrelevante. Si es beneficioso para la humanidad. Todos tenéis el sistema McGrath con un 130% de reducción. ¿No ha entregado Tesla en lo mismo en un enchufe? Es un sistema McGrath retorcido de una manera diferente. Vas y le pagas unos cientos a Tesla. ¿No han terminado con la batería? ¿No ha intentado ahora hacer gravedad cero? Tesla se ha convertido en lo que ustedes llaman la junta directiva de Tesla y el caballero en la cima se ha vuelto exactamente iguales a Stephen Hawking. Respiran, comen de ellos, no solo de nosotros, también de los demás. Por eso las patentes no tienen valor y los gobiernos poco a poco están aprovechándose de ello. Cualquier patente relacionada con el plasma, la física cuántica y la nanotecnología en el pasado, especialmente 6 o 7 años, no puede patentarse. Incluso si se concede una patente, hay que revocarla porque la Fundación Keshe, la tecnología de la Fundación Keshe, la que se ha hecho pública. Como vimos con el Ministerio de Defensa en Estados Unidos en el 2020. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos mantener las cosas en marcha. Tenemos suerte de ser suficientes para poder compartir conocimientos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. El señor Keshe dijo que Ciro el Grande fue el único profeta que se dedicó a una mujer toda su vida y es así como se supone que debe ser. Más tarde dejó en claro que todos los demás profetas crearon conflictos debido o para la adquisición de mujeres y poder sobre otros pueblos. Tengo curiosidad de saber por qué es tan importante que estemos hechos para dedicarnos a una sola mujer, o es solo por la posición de los profetas del pasado. Mr. Keshe, tengo una prima hermosa y la conocí cuando estaba en Irán. Y tienen una filosofía hermosa, como dije antes. Ella dice, todos los libros sagrados hablan de que el hombre tiene una mujer y un hombre
tiene una mujer y cuatro mujeres. No dice sobre cuántas mujeres del hombre y del marido pueden tener. Dice, muéstrame un libro, habla de adulterio, pero no dice si una mujer puede casarse con dos hombres o con 10 hombres. Legalmente el adulterio es entre uno y otro. Y en uno y otro no, pero si sabes que estoy casada y soy un hombre, por supuesto, porque tienes que entender la cultura del Medio Oriente en ese momento. No importa si eres judía o lo que sea. Antes del Islam, una mujer podía tener 9 o 10 maridos, porque había escasez de mujeres. Los hombres aceptaron que compartieran, y cada caravana venía. Él estaba aquí por 2 o 3 semanas. Era el marido de dos y normalmente criaban hijos. Cuando Mahoma dijo una mujer para, ya sabes, un hombre podía tener 4 mujeres porque era para poblar. Lo mismo pasaba con los demás. Entonces no se trataba de eso, sino de cómo se adaptaba a la época. Incluso ellos dicen, se supone que es lo que es bueno para mí, pero no para los demás. Incluso Bajaula, bendito sea su nombre, tuvo 2 esposas y se suponía que todos debían tener una sola esposa. Y la igualdad con la mujer ni siquiera siguió sus propias enseñanzas. Y es lo que llamamos lo mismo con el Cristo, lo mismo con Moisés y los demás. Como siempre digo, venimos o nos manifestamos en el cuerpo del hombre o iluminamos al hombre para disfrutar la dimensión de lo físico, pero tiene que ser de la forma correcta. Y vivimos del ejemplo, y es parte de eso. La forma en que lo vemos ahora, los musulmanes siguen el camino de Mahoma. Los cristianos lo mismo, y a los judíos y a los demás se les sigue a todos de la misma manera que dijeron. Por eso digo que la Fundación Keshe no es una religión, es una organización científica. De lo contrario, estableceríamos nuevas reglas, cuántas esposas y cómo hacer esto y aquello. Es una creación de la dimensión de comprender la verdad de uno mismo sobre sí mismo o el entorno en que vive. Y no se pueden separar los dos. El tiempo vino con él, porque era la señal del poder. Si a cuantas mujeres pudiste complacer, entonces fuiste un buen líder. Lo tenemos ahora, el mismo comportamiento animal con todos los líderes mundiales. Miren en los saudíes, miren el mundo islámico, miren cuántos reyes y reinas tienen amantes y señores y todo lo que les rodea. Siempre ha estado ahí. Es la forma en que lo viven. ¿Cómo puede un rey tener 82 hijos de 20 mujeres? Juegan con ello como lo hacen. Entonces, pase con lo que le conviene o lo que les convenía o estar separados. Mahoma permaneció leal a su esposa hasta los 50 años. Cuando ella murió, él se cruzó 19 mujeres con las que se casó y tuvieron como esposas. Al menos lo hizo legalmente, como dicen. Cristo tenía toda, Dios sabe, toda Jerusalén bajo su brazo. ¿Una otra pregunta? Pregunta, hola, ¿puedes decirnos cómo hacer gas de plata, oro y platino? He probado diferentes formas y no puedo hacerlo. Le agradecería si pudiera ayudarme. Mr. Keshe, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. El próximo. Pregunta. Llevo casi un año haciendo GANs. Quisiera saber la posición de la Fundación Keshe sobre el Hormuz. ¿Es un gas? ¿Podemos beberlo como a veces se sugiere? Mr. Keshe, Hormuz no tiene nada que ver con el gas. Y todo se produjo gracias a un buscador de conocimiento que entró deliberadamente a la Fundación Keshe en el 2012. El Hormuz es un proceso diferente. Hormuz es una cosa diferente. Gans es una cosa diferente. Y ve y pregunta a quienes, como tú lo llamas, producen y crean Hormuz. Es una comprensión totalmente diferente de la creación. ¿Algo más? Pregunta. Hola, señor Keshe. Muchas gracias por tu enseñanza. En tu reciente enseñanza hablaste de no absorber demasiado. De lo contrario, podemos contraer cáncer del alma, ya que no podemos digerirlo y retenerlo. Estoy pensando de que antes de que dijiste de los campos del zinc, puede que nos pueda ayudar a elevar a nuestras almas. Deberían, también absorbemos moderadamente zinc o cualquier campo de orden superior. ¿Cuánto deberíamos absorber estos campos? ¿Cómo juzgamos que hemos absorbido lo suficiente? Mr. Casey. Alimentar el alma es diferente al alimentar al hombre. Y lo que necesita elevarse o como se llame, alcanzar nuevos niveles. Y eso, una vez que llegas a comprenderle, funciona a través de los rayos cósmicos. Y no viene con zinc, cobre y el resto.
Y es por eso que introdujimos lo que llamamos materiales cósmicos. Y somos muy cuidadosos. Estamos produciendo estos materiales y solo estamos tratando de asegurarnos que cuando los enviemos en los próximos días, los contenedores no puedan ser violados, que la gente pueda alcanzarlos. Pueden utilizar los campos, pero no pueden tocarlos y nunca intentar tocarlos. Y esta es la razón. Y la elevación del alma a través del rayo cósmico no viene por el zinc y el cobre. Cuando respiran, cuando comen, cuando ponen la semilla de la interacción con los campos del universo, no es aire lo que respiran, solo respiran rayos cósmicos, fuerzas diferentes que alimentan el alma. El aire físico, el oxígeno va a tu pulmón, convierte la energía de los rayos cósmicos que respiras y va al alma del hombre. La forma en que pones esa pequeña semilla a la vez en tu estómago como alimento para absorber otro 80%, simultáneamente incorpora las energías del universo para alimentar el alma del hombre, que simplemente pasa por la parte posterior de la lengua del hombre. Literalmente le disparan y lo que necesita lo recibe continuamente. Esto es lo que acabo de explicar con el transporte y la transmutación. Una vez que respiramos, respiramos como parte de la estructura. Incluso la hemos tomado porque la cambiamos a una condición de plasma en nuestra boca. Libera la energía de los rayos cósmicos que está dentro de ese material, al alma directamente y los demás van al estómago como dimensión física. Entonces el hombre debería haber entendido esto en gran medida por él, porque necesitamos tantos años para respirar tantas veces para llevar a nuestras almas a un punto en el que maduren para separarse de lo físico. Simplemente siéntate y calcula. ¿Cuántas veces por minuto respiras? ¿Cuántos por hora? ¿Cuántos al día? ¿Y cuál es la vida promedio en tu entorno de campo magnético? Multiplícalo por eso. Verás entonces cuántas veces han tomado los campos del universo como parte de los rayos cósmicos. Madura su alma y la extiende tanto que puede salir de la fisicalidad. En el futuro, el hombre tendrá estas medidas. Ahora entendemos el conocimiento y la ciencia detrás de esto. Y entonces entiendes por qué nuestras vidas están limitadas a una dimensión física de tantos años, el tiempo terrestre. Cuando aprendemos cómo aprovechar los campos del universo y luego el material, la materia de esta Tierra, entonces veremos que la esperanza de vida en el tiempo supera los cientos de miles, donde entonces aprendemos a convertir esos que llamamos rayos cósmicos en energía de la dimensión física. Y lo he demostrado en muchas pruebas, pero no lo entiendes. Y a medida que llega el momento explicamos más y más. Pero no necesitas comer para elevarte o para esconderte, para esconderte. La forma en que respira es el tiempo que absorbe la energía, la semilla la pones, el alma absorbe el resto del ambiente, de lo que entra, de lo que entras en ti. ¿Alguna otra pregunta? Mr. Keshe, la gente tiene que apegarse a algo que le resulta familiar. Cuando transmutemos, terminaría la mayor de la gente en planetas creados por nuestros ancestros que tienen características de la Tierra. Mr. Keshe, quizás inicialmente. Muy posible, es muy posible. Una de las primeras cosas que vemos es muy interesante es que cuando eres italiano puedes ir a algún lugar, estás en Australia, tus antepasados vinieron de Italia, uno de los primeros lugares o cerca de los primeros lugares. Volverás a Italia para ver a Italia, de donde vinieron tus antepasados, o alguna vez un primo podría estar allí todavía. El alma seguirá el mismo patrón porque tiene una línea de conexión fuerte, y es posible, sí. ¿Alguna otra pregunta? Me pregunta, algunos de nosotros nos postulamos para ser almas satélites. ¿Qué sería la confirmación de ser satélite? ¿Cómo podemos entender esto? Mr. Keshe, lo anunciaremos y lo sientes. Comprenderás exactamente cuando entre en funcionamiento. No necesitas auriculares. Aquellos que son satélites, sus almas los ha traído. Su físico es solo una herramienta. Tú entenderás. La forma en que creamos el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra también resultaron como lo que yo llamo consejos universales, falsos. Los vemos desaparecer porque era ventajoso.
Así que aquellos que se queden allí estarán allí. Y lo mismo ocurre con los satélites. Los satélites sentirán la operación, les diremos cuándo comience. Y lo sentirás porque tienes que, de alguna manera, inconsciente o conscientemente, ser consciente de ser un satélite. Y se pondrá en funcionamiento. Estamos muy cerca. Lo sentirán ustedes porque hay un elemento clave con los satélites al que debemos conectarnos y nosotros. Cuando estemos listos científicamente, nos conectamos y no está muy lejos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Señor Keshi, con la diferencia de idiomas en todo el mundo, el proceso de transmutación significará que todos los idiomas se puedan entender automáticamente. Mr. Keshi, sí, sí, sí. Sabes que vas a Italia en tus sueños y hablas, y todos hablan inglés, incluso todos son italianos. Es lo mismo. Nunca pensaste en eso, solo piensa por unos segundos. La próxima vez que tengas un sueño o regreses de los sueños, lo recordarás, si recuerdas algo de eso en el pasado. Cuando eres alemán y vas a Italia, hablas alemán en tus pensamientos y todos hablan alemán. ¿Qué pasó? ¿Fuiste allí y te hartas y sigues hablando alemán y nadie te responde porque nadie sabe alemán y regresas? Este es un punto muy interesante. Entiendes exactamente lo que quiero decir. Si eres bilingüe o hablas tres idiomas, porque hablo dos idiomas con fluidez, y esto ha sido algo maravilloso para mí, lo experimento. Cuando hablo con mi familia en mi sueño, les hablo en fácil. Y cuando hablo con mi familia que es inglesa, les hablo inglés. Y hola, ¿de dónde viene? Y cuando vas a otro lugar en tu sueño, hablas inglés y yo te respondo en inglés. Y nadie habla inglés. Entonces sí, automáticamente captan la esencia del lenguaje a través del alma. Uno de nuestros buscadores del conocimiento me dio un regalo cuando viajé a China y es una máquina increíble. Es una pequeña máquina portátil más pequeña que un teléfono móvil y habla diferentes idiomas. Presionas un lado, traduce automáticamente al chino, al italiano, alemán, a lo que quieras. Y presionas el otro lado y habla y lo traduce al inglés. Entonces todos los idiomas hablan inglés y es increíble como yo fui. Es la forma en que funciona nuestra alma. Entonces, sí, es la emoción del tiempo y el lugar en que podría traducirse al idioma. Pregunta, ¿significa esto que nosotros en el alma absorbemos los rayos cósmicos a través de la saliva, Mr. Keshe? No. Absorbemos rayos cósmicos en muchas, muchas direcciones, pero el ejemplo de la comida fue uno de ellos. Los nuevos sistemas que entrega la Fundación Keshe en Agricultura y Producción de Materiales, que entran en funcionamiento en los próximos meses, entregaremos energía del alma de la planta, del alma de la semilla, a satisfacción de la semilla. Creamos materia, pero el alma de la materia y luego la materia. Entonces corresponde. Si creo plutonio y tu intención es hacer un arma con él o dañar a otra persona, ese plutonio no tomará una, una estructura, debido a que se creó a través del alma y la intención del alma que le dimos era para fines pacíficos. No podemos descifrar nuestro código, no importa lo inteligente que sea un físico nuclear para convertirlo en una bomba. ¿Alguna otra pregunta o les hemos respondido todo? Pregunta, hola, ¿has visto el video del ovni Medusa volando sobre el ejército americano de la base en Irak y cómo pulsa de un lado a otro de transparente a negro, pero no se puede ver a simple vista sino en infrarrojos? ¿Podrías explicarme qué está pasando, Mr. Keshe? No, no he visto ninguno. No tengo comentarios. Rick, ese tampoco lo he visto. Y también el polvo de los rayos cósmicos actúa como una herramienta para ayudar a la transmutación o amplificar la absorción de campos, Mr. Keshe. Depende para qué quieras usarlo. Depende para qué quieras usarlo. Hace muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Tal vez recopile capturas de pantalla de extractos de la tecnología y las imprimo y las pego en todas partes. ¿Está bien? ¿Todo bien? Se necesita mucha impresión. Rick, imprime tinta gas y tendrás una muy buena conexión entre las paredes allí. Pregunta, ¿existe alguna conexión entre los satélites y el desarrollo de materiales de rayos cósmicos? Mr. Keshe, no, no, no. Estamos buscando un contenedor para estos materiales cósmicos. Tal vez lo encontremos y podamos concluir y comenzar a entregarlo, porque tenemos los materiales. Es solo el contenedor de manera en que la queremos y que se puedan sellar. Y será beneficioso para todos usarlo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Gracias por las enseñanzas. En enseñanzas pasadas hablaste de dispositivos que se comunican sin ninguna conexión física.
Si los dispositivos no tienen una emoción, sino que la crean en interacciones, mi pregunta es, ¿los dispositivos se comunican a través de la emoción del alma del creador o desde sus propios campos? Mr. Keshe, es de su propio campo, porque diferentes personas tienen diferentes emociones ante ellos. Hay parte de la tecnología que no enseñamos y no creo que sea apropiado enseñarla, pero sin saberlo, en las enseñanzas y en la construcción de nuestro sistema lo apliqué. Y es que, como digo, mi voluntad es mi mando. Nadie puede utilizar nada del sistema para dañar a otro. Y ni siquiera puedes usarlo para elevar tu alma, para dañar tu fisicalidad. Autoinfligirse heridas mediante el alma del hombre es imposible. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. El flujo de campo de sistemas o dispositivos siempre funciona en dos direcciones. ¿Es posible construir un dispositivo que conduzca los campos en una sola dirección y funcione como un diodo? ¿Podrías compartir cómo hacerlo? Mr. Casey. Oh, sí, sí se puede hacer, pero es una tecnología diferente. No puedes detenerlo, pero hay una manera de cambiarlo, lo que significa que opera en una conexión diferente. Pero puedes crear sistemas para bloquear ciertos rayos, sí es posible. Hay materiales a los que los buscadores de conocimiento no tienen acceso. Nosotros sí lo tenemos. Y de hecho, estuvimos probando uno la semana pasada y literalmente bloqueamos el acceso de los rayos cósmicos a donde no queremos que se acceda. Y es muy efectivo, sí podemos. ¿Lo llamamos el día terminado? Pregunta. Mi pregunta de hoy gira en torno a la disciplina de vivir dentro de los campos del hombre, el alma y el planeta. ¿Qué tan disciplinados debemos ser y qué tipo de práctica crees que deberíamos incorporar a nuestras rutinas para intentar conectarnos con ese flujo? Mister, que se depende. ¿Quieres hacerlo de la manera más difícil o quieres hacerlo de la manera más fácil? El camino más difícil es pasar por la parte física. El camino más fácil es pasar por la energía central de lo que llamamos el alma. Cambiar campos hacia abajo es un poco más fácil que sumar hacia arriba. Y luego, cómo lidiar con tu alma, tu energía central, y eso automáticamente ordena todo lo demás en el futuro. No necesitas hacer mucho. Pregunta, ¿me tienes hablando con mi alma, tratando de conectarme con ella? ¿Cómo sabes? Mr. Keshe, no lo intentes. No intentes hablar con tu alma. Este es un error que la mayoría de ustedes cometen. Intenta comprender la emoción de tu alma y le estás hablando. Es una gran diferencia. Siempre lo ignoraste. Y es por eso que estás en el dilema. Mientras hables con tu alma, estarás hablando con la pared. Si comprendes la emoción de tu alma, tienes la clave de su funcionamiento y su aspecto físico juntos. Pregunta, vaya, me encantaría recibir otro consejo sobre cómo sentir las emociones del alma. Mr. Keshi, déjame comprobar algo. Solo espera. Solo un segundo. Estoy tratando de compartir algo que quizás entiendas. Esto proviene de la semana pasada y es muy fácil. Tengo una imagen muy clara que puede ver en una de las medidas. Lo es. Déjame ver si puedo encontrarla. Eh, es un punto muy interesante. Te lo muestro en... Tengo que guardarlo para poder compartirlo. Tengan paciencia. Producimos tantos gráficos y tantos datos. Quiero ver algo muy... que quiero mostrar de algo muy claro en cómo tu alma y el alma de la fisicalidad o se mantienen o te mantienen en lo físico. Espera un segundo. Está buscando la imagen. Tengo que encontrar el correcto. Bueno, voy a ir a compartir con ustedes eh, del otro lado, que todos pueden ver. Voy y les comparto algunas fotos que las tengo que elegir. Como algunos de ustedes han estado con nosotros antes, saben que este es un estado neutral. El sistema ahora se ha conectado y todo está conectado. Intentas cambiar entre la fisicalidad y las energías del alma. El verde es el alma. El que ves es un pico morado. Este morado es el alma de la fisicalidad y habéis justo debajo del violeta el color amarillo. ¿Ves el color amarillo? Donde quiera que veas color amarillo es fisicalidad.
Lo físico no tiene mucho efecto aquí porque el alma y el alma de la fisicalidad están intentando conectarse al sistema. Cuando vemos esto, es lo que significa. Todos ustedes están ocupados. Son los primeros 10 o 15 minutos de cualquier sesión. Es la fisicalidad. No tiene conexión entre el alma y el alma de la fisicalidad con el verde. Cambiamos hasta que encontramos la expansión y en algún momento vemos el amarillo. Lo interesante es esto. Si miras, verás que el amarillo, lo físico, está pasando por alto el alma de la fisicalidad, el morado y el alma que es el verde, y cambian, y todo el tipo. Y esto significa que el propósito de esto es que les pedimos que hagan algo físico. Entonces la fisicalidad está operando en la medida que necesita y eso tomará esa cantidad del espacio de energía del alma. El amarillo es tu fisicalidad. El morado es tu energía del cuerpo, lo que llamamos el alma. Y el verde es la energía central. Entonces, cuando miras esta imagen, ves claramente que estos grupos se están alimentando solos. Están alimentando la fisicalidad usando el alma del hombre y ven que están paralelos entre sí. Pero otra parte interesante es esta. ¿Ves esta foto? Está muy claro. Es un caos. El alma del hombre incluso intenta hacer lo mismo, como ven en la fisicalidad. Y el alma de la fisicalidad está ocupado tratando de mirar lo que ambos están alimentando. Y ves que el alma del otro lado está alcanzando su punto máximo, lo que significa que está alimentando la necesidad tanto físico como el alma de la fisicalidad. Y esto continúa, si lo miras. Y luego entiendes el punto de intentar nuevamente el equilibrio. Pero cuando te ves el verde, el alma siempre tiene el control. La fisicalidad y el alma de la fisicalidad intentan crear una escaramuza, tratando de trabajar juntos para equilibrarse igual al otro lado. No puede ser más o menos, porque entonces muestra lo que llaman todo tipo de problemas. Y esto es, si lo hago bien para que lo vean. Cuando agregas estas dos imágenes, hay una línea gris en el medio. Tienen la izquierda y la derecha. Cuando sumas esto, obtienes una estructura tridimensional del alma, la física y la del cuerpo. Cuando nuestros técnicos completen esto en lo que llamamos tridimensional y lo hagan bien, la forma del alma tomará una forma que en la mayoría de los casos deberíamos ver la forma de la fisicalidad, de cómo te manifiesta la forma de tu cuerpo y la energía que se necesita, no la estructura física de tus células o lo que sea. En el futuro lo emplearemos a los órganos y al resto. Entonces, cuando sumamos la izquierda y la derecha de la línea gris, obtendrás la tridimensionalidad. Literalmente vemos la estructura cuanto tu alma. Sí, tu alma está superimponiendo la fisicalidad del alma. Y ese es el momento en que vemos la transmutación. O cuando vemos en esta posición lo que significa que todavía está en una condición física, en la fisicalidad. Y esto nos dará muchos datos. Nosotros en un futuro cercano, estos dos se fusionarán para crear la tridimensionalidad. Y este tridimensional, una vez que completamos esto, podremos ver cuando estamos listos para comenzar, donde se puede completar la transmutación, porque vemos el alma superponiéndose a la fisicalidad
Y luego cuando vemos la fisicalidad superpuesta, lo ven allí. Miras la magnitud del verde o la magnitud del amarillo. La fisicalidad es un cuerpo físico. Ellos no lo son, no siguen el sistema. Ellas están siguiendo y alimentando la fisicalidad. Y luego, cuando ven lo contrario, entonces comprendes que están en una posición de lo que llaman elevación o transmutación. Todo lo que tenemos se puede distinguir científicamente. Esto en el futuro, cuando lo apuntemos, digamos, al riñón, veremos la razón del cáncer del riñón o en el hígado. Y dónde está, cómo se eleva y cómo se necesita posicionar y ayudar a revertir cánceres y enfermedades en segundos. Porque puedes a través del rayo cósmico alimentar el alma para satisfacer la necesidad que ha creado la condición y a través de la otra dimensión alimenta la fisicalidad y listo. Muy pronto verán nuestros sistemas el fruto de cooperación de la Fundación Keshe con otras organizaciones que se acelera muy, muy rápidamente. Gracias. Muchas gracias. Lo llamamos el día terminado. Claro, Mr. Cash, lo llamamos. Muchas gracias por hoy y nos vemos la semana que viene con suerte. Muchas gracias, dice Rey. Y aquellos de ustedes que forman parte del Cash, está bien, lo llamamos el día terminado. Muchas gracias por hoy. Nos vemos la semana que viene y con suerte. Y aquellos de ustedes que forman parte de lo que llamamos las sesiones mensuales, prepárense para pasar momentos emocionantes. Sabemos lo que te gusta, sabemos lo que comes y estamos allí para empezar a trabajar a través de canales de trabajo diferente a como ustedes lo llaman y cómo se pueden hacer las cosas. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Rick, sí, muchas gracias, Mr. Cash, muchas gracias a todos y muchas gracias, Mr. Cash, por otro maravilloso enseñanza de el 536 taller de buscadores de conexión del 2 de mayo del 2024 y gracias a todos por atender y venir acá y gracias por todas sus preguntas